Estimados aprendices, muy buenos días, bienvenidos a la primera sesión virtual de pastelería. Un par de minutos mientras se conectan algunas otras personas e iniciamos. Muchas gracias por su participación. Bueno, entonces damos inicio. Les va a compartir en este momento la guía de aprendizaje número 1. Siempre verificamos esta guía.
Muy bien, entonces aquí podemos ver la guía de aprendizaje número 1, el programa de formación donde están inscritos pastelería con el código 635-20028, asociado a la competencia denominada preparar alimentos de acuerdo con a la solicitud del cliente, resultados de aprendizaje que en el lenguaje SENA quiere decir objetivos, acondicionar y alistar las materias primas e insumos necesarios para el proceso de producción de cada uno de los productos a elaborar. Y segundo, elaborar preparaciones de base de repostería de acuerdo a los requerimientos de la producción. Y un poco el objetivo de por qué el diseño de esta guía. Y a continuación, las actividades de aprendizaje que están dispuestas para esta semana número 1. Semana número 1 equivalente a actividades número 1. Importantísimo que hagan el proceso de actualización de sus datos personales, ¿sí? Los datos personales los deben actualizar, verificar que estén bien los números de cédula, que no haya ningún tipo de equivocación de pronto en las letras de sus nombres, en la S, en la Z, de pronto una H que les haga falta. Pongo solamente ejemplos, pero a veces sucede. Entonces verifiquen porque esto a su vez les permite que el certificado, eventualmente logrando el curso, salga con el nombre y número de documento que es. Es por eso lo importante que verifiquen este tema. ¿Listo? Por otra parte, participar en el sondeo de conocimientos previos. Esto no es calificable, pero pues se debe hacer. Reflexión inicial. Siempre tenemos unas preguntas que nos conducen a abordar, digamos, el contenido de los diferentes actividades que están dispuestas en el curso. Entonces, ejemplo, ¿qué opinión tiene acerca de la forma de comercializar los huevos en Colombia? ¿Es adecuada? ¿Son limpios? ¿Están en la nevera de las tiendas? Entonces, esto nos conduce a pensar un poco en cuanto a qué es lo que sucede con aquello, digamos, digamos, el caso de los huevos, vuelvo a la comercialización de los huevos en Colombia, les estaba mencionando en esas preguntas de reflexión inicial, aquí viendo la guía de aprendizaje número 1, donde estamos ubicados, guía de aprendizaje 1, la denominación del programa nuevamente. El programa es pastelería, como les estaba mencionando. Resultados de aprendizaje, ¿cierto? Nombre de la competencia, preparar alimentos de acuerdo a la solicitud del cliente, resultados de aprendizaje, el de acondicionar y alistar las materias primas, y la segunda, elaborar preparaciones de base de repostería. Y aquí estaba en las preguntas de reflexión inicial, entonces donde estamos hablando del tema de los huevos en Colombia, que si es adecuada la forma de comercializarlos, que si están en la nevera de las tiendas, si son limpios. Y estas preguntas nos conducen a analizar qué es lo que sucede, digamos, en este ámbito, en este contexto, porque en muchas ocasiones hemos evidenciado que se ven huevos sucios, se ven con heces fecales, a temperaturas de medio ambiente, en ciudades que incluso son calientes. Muy pocas veces son custodiados en cadena de frío, un producto que tiene un alto contenido nutricional y es propenso a el deterioro por efecto microbiano. Entonces, estas preguntas conducen a ello y es importante que ustedes lo hagan de esta manera, las contesten. No es calificable esta parte, como tal, este punto, pero pues es, digamos, inductivo hacia el contexto como tal de la semana número 1. ¿Qué decretos o leyes conoce para producir alimentos adecuadamente en Colombia? Entonces ahí alguno dirá, pues de pronto el tema de la
resolución 2674, la normativa que tiene que ver con higiene y manipulación de alimentos. Es muy importante porque, digamos, nos lleva a abordar este tema de una manera muy precisa, en donde en este documento, en esta resolución del año 2013, pues se abordan los temas de higiene, manipulación, de infraestructura de los establecimientos, de el plan de saneamiento, todos los temas higiénicos, sanitarios y demás. Entonces es bien importante que abordemos este tema. Y que si son saludables las grasas usadas en la pastelería. Esto es también conductivo hacia el tema de las materias primas e insumos que debemos reconocer en la pastelería. Entonces, caso de las grasas, mantequilla, la grasa láctea, la grasa que debe tener un mínimo de 80% de grasa, perdón, que procede de la crema de leche, la cual se hace un proceso de centrifugación, de batido y obtenemos lo que es la mantequilla después de que por efecto de trabajo mecánico quitamos la parte del suero lácteo y la parte de la margarina que proviene de origen vegetal, de aceites que han sido endurecidos por diferentes procesos de industria de alimentos, que tienen una similitud visual, pero que efectivamente son bien distintos dentro de su comportamiento, sus sabores, su afectación o no para la salud y demás. Entonces, por eso se generan estas reflexiones iniciales, ¿sí? Muy bien, de otra parte, la 3.2, la parte de contextualización, son actividades que aquí ponemos, digamos, está establecido la duración promedio, ¿no? Duración de la actividad, 15 minutos, tema de sondeo de conocimientos previos, actividades de apropiación. Aquí hay una actividad de identificar los principales insumos utilizados en la repostería y las prácticas, buenas prácticas de manufactura, que entre otras en eso se enfoca también esta semana. Entender que el negocio, porque es un negocio, o la actividad lúdica, porque también lo es, o el arte, porque también lo es, de la pastelería, debe cumplir con unas normas de obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Entonces, por eso se habla de BPM, de buenas prácticas de manufactura. Hay que tener en cuenta que es el cuidado y la salud de las personas lo que está en juego cada vez que elaboramos higiénicamente bien o no un producto alimenticio, una torta, un postre, o como el caso de la explicación de hoy, que vamos a tener una crema chantilly. No se olviden de eso, es muy importante. Bien, introducción a la pastelería. Exploración de la pastelería moderna. Esta es una actividad calificable, la exploración de la pastelería moderna, entonces se hace un tema de identificación de equipos, de análisis de ingredientes, de aplicación de las BPMs. En el entregable debe estar exactamente eso que les menciono, esa lista de equipos y maquinaria, análisis de ingredientes, descripción de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de manufactura y una receta innovadora que siempre, y ya han ido llegando algunas, que incluyen incluso productos nacionales, productos regionales, de pronto autóctonos, de pronto frutas un poquito desconocidas, ¿sí? Entonces, recetas que involucran varias técnicas de la pastelería, como lo son cremas básicas, batidos esponjosos, livianos o pesados, métodos como el cremado, masas básicas como el hojaldre, como la masa sablé, entre otras. Entonces, allí deben dar paso abierto a la inspiración, ¿no? También. En la receta innovadora es una descripción. Muchos de ustedes, digamos, generan un video, generan una foto, un linkcito de este mismo producto ya generado, ya logrado. Documento de Word o PDF con una extensión de 3 a 5 páginas que incluye imágenes y diagramas si considera necesario para ilustrar mejor los equipos o la receta.
Ujú. Actividad doble A2. Realizar diferentes preparaciones de repostería de acuerdo con los requerimientos de producción de cada uno de ellos. Preparaciones y uso de cremas y preparaciones de mousses para la pastelería. La preparación de la crema chantilly. Se sugiere aquí la elaboración en la preparación de la chantilly, la elaboración de un pastel pequeño o cupcake para poder decorar, ¿no? Este pastelito pequeño con esa crema batida que se denomina chantilly, que ya vamos a ver su elaboración. Esto en la semana 2, ahí ya estamos hablando del tema de crema pastelera y demás, pero eso ya compete para la próxima sesión. ¿Listo? Listo, muy bien. Permítame un segundito, una pausa.
Úsenme la interferencia que teníamos. Les seguía mencionando entonces que en esta semana, entonces debemos ver Resolución 2674 del año 2013. Es una normativa que está dispuesta en las plataformas, que uno la consigue de una manera muy sencilla, que siempre acojo el ejemplo que hace un tiempo, perdón, hace un tiempo pues era un poquito complicado acceder a estas normativas porque uno tenía que ir directamente al lugar, digamos antes de internet y demás. Entonces uno iba a estos lugares y sacaba fotocopia, etcétera, y ahora es muy fácil por medio de un celular accederla y descargar. Entonces miren que aquí está. Esta es la 2674 del año 2013. Tiene contenido pues unas consideraciones como lo es habituales, disposiciones generales, definiciones, qué es limpieza, qué es manipulador de alimentos, sustancia peligrosa. Y allí ya empieza a establecer como esas condiciones, cómo deben ser esas condiciones básicas de higiene en la fabricación de alimentos. Capítulo 1 que nos habla de la edificación e instalaciones, cómo deben ser esos diseños y construcción, la localización y accesos, el abastecimiento de agua, piso, drenajes, paredes, techos. Fíjense que nos hablan de absolutamente todo. Y con este mismo insumo, con esta misma norma, los organismos de control como la Secretaría de Salud también nos van a supervisar y nos van a vigilar. Entonces, yo digo, entre comillas, es como la copia de la evaluación, ¿no? Cuando nos visita la Secretaría de Salud, sabemos que nos va a inspeccionar es con esta norma que estamos viendo en este momento, de manera que tenemos que leer con mucha atención, ver de qué se trata. Nos habla de la iluminación, de la ventilación. Mira, aquí nos habla de los equipos y utensilios. Entonces, todos estos elementos están consignados en la norma y nos indican, ¿sí?, temas tan puntuales, tan específicos como este numeral 10, donde nos habla de mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos que deben tener superficies lisas, con bordes sin aristas y estar construidos con materiales resistentes, impermeables y de fácil limpieza y desinfección. Fíjense que todo está consignado aquí, las tuberías, los espacios como deben ser, los ángulos internos, condiciones de instalación y funcionamiento. Y llega uno aquí al capítulo 3, que es el del personal manipulador de alimentos. Muy importante, demasiado importante porque aquí se habla del por qué, digamos, más que por qué, sino esa obligatoriedad que tenemos en el uso de, eh, digamos, el uniforme blanco, de por qué es importante el plan de capacitación para nuestros equipos de trabajo, ¿m? Mantener las uñas cortas, limpias y sin esmalte, el calzado como debe ser, si hay afecciones de la piel, cómo debe estar uno excluido de la producción, tantas situaciones distintas que están mencionadas acerca del manipulador. Este es un capítulo muy importante, el estado de salud. Capítulo 4, requisitos higiénicos de fabricación, como deben ser también envases, fabricación, embalajes. Temas como, voy a dar un ejemplo, como no se debe usar utensilios de vidrio en las áreas de elaboración. Motivo fundamental, porque puede haber ruptura del mismo y contaminación del alimento, pues con una afectación muy grave. Entonces, todo esto se tiene en cuenta acá. La prevención de la contaminación cruzada, aseguramiento y control de la calidad e inocuidad, saneamiento. Aquí en el capítulo 6, que es saneamiento, fíjese que se habla de esos 4 programas que deben estar establecidos en todo establecimiento de alimentos y bebidas. Tengamos en cuenta que esta norma aplica para cualquier establecimiento, sea de mayor o menor volumen. Programa de limpieza y desinfección, de desechos sólidos, de control de plagas y abastecimiento o suministro de agua, ¿sí? Entonces, es básicamente
todo lo necesario para que funcionemos como establecimiento de alimentos y bebidas. Bien, entonces ya saben, y lo pongo aquí en el chat, resolución, chat, momento, resolución 2674. Esto es del año 2013. ¿Listo? Y ahora pasamos a cremas básicas de la pastelería. Permítanme un momento, cargo el archivo. Entonces, con el permiso de uno de nuestros aprendices, porque me parece un excelente trabajo el que presentó hace un par de cursos, les presentó un modelo de la evidencia que ustedes deben presentar en cuanto a la elaboración de la crema chantilly, que es uno de los temas que nos aborda esta semana. ¿Sí? El señor Carlos Eduardo Chávez, un aprendiz, estuvo con nosotros, entonces nos muestra toda la elaboración, el tema higiénico, hizo
una preparación de equipos con la mayor higiene, esto es de su casa. Y aquí viene el pesaje de mantequilla, azúcar, leche, polvo de hornear, alistamiento de ingredientes, huevos, lavado de manos antes de iniciar la preparación. Entonces aquí está la elaboración de unos cupcakes que van a ser ese elemento el cual se va a decorar, ¿sí? Están los cupcakes y luego la preparación de una crema chantilly. Aquí tenemos la elaboración de una crema chantilly, tenemos 100% de crema de leche, en este caso 100 gramos, y 15 gramos de azúcar pulverizada. Fíjense ustedes que es un promedio del 15%. Digo promedio porque puede ser un 10% o un 20% de azúcar. Un promedio adecuado en tema sensorial es un 15% de azúcar para la elaboración de una crema chantilly, ¿vale? Entonces, esta crema chantilly debe constar de una crema de leche que tenga una calidad en el contenido graso y esa calidad debe ser de no mínimo, no menos o mínimo un 34% de grasa. Esto con el fin que cuando la llevamos a batir gane un volumen, una aireación en unas condiciones muy favorables y muy adecuadas para su elaboración. ¿Listo? Entonces, 34% de grasa es un porcentaje que nosotros lo podemos verificar en los empaques de la crema de leche que compremos. Hay muchas cremas de leche en el mercado y algunas que tienen un 20% de contenido graso, entre otros, pero lo que necesitamos para crema chantilly, 34% de grasa y una condición de temperatura debe estar muy fría, no congelada, debe estar re, re, refrigerada, perdón, debe estar en el orden de los 4 grados centígrados en conservación. ¿Listo? La vamos a batir con el azúcar hasta triplicar su volumen, ¿no? Con una consistencia esponjosa, voluminosa. Nunca con exceso de batido. Si la batimos en exceso, pues vamos a perder calidad. Se nos va a separar el suero lácteo, se va a volver una mantequilla. El elemento aromático normalmente de la chantilly es la vainilla. No nos olvidemos de esto. Ese es el elemento aromático. Es la vainilla. Decoró sus cupcakes con la crema chantilly. Sacó unas conclusiones. Entonces, esta es una evidencia de cómo debe ser ese trabajo de presentación. Listo de cada uno de ustedes. ¿Vale? Entonces, tengamos muy en cuenta esto en el tema de la elaboración de la crema chantilly. No se les olvide. Listo, entonces crema de leche 100%, azúcar un promedio de un 15%, crema de leche 34% de grasa. Batir con una batidora eléctrica, un batidor manual hasta triplicar su volumen, ¿sí? Y con esto decorar algún elemento, un cupcake, un pastelito, ¿listo? Y por otra parte, no se les olvide el tema de la normativa de higiene en la producción de alimentos y bebidas. Resolución 2674. Es muy importante que eh, generemos una consulta de este documento que, como yo digo, a pesar que no genere ningún tipo de instrucción de cómo hacer algún postre, alguna torta, algún pastel, yo digo entre comillas, es como ese primer libro que debemos conocer nosotros en la industria de alimentos y bebidas. Entonces, en el tema higiénico-sanitario uno dice, pero ¿por qué la norma? Y hay tantos parámetros a seguir y la limpieza y que es distinto a la desinfección y por qué debemos saber de las concentraciones o los diferentes agentes desinfectantes que existen o por qué debemos lavarnos las manos con frecuencia, un poquito parecido a la pandemia, hace 5 años cuando teníamos la pandemia del COVID-19. Y tenemos unos protocolos de higiene y seguridad, ¿no? O de bioseguridad, ¿sí? Mm,
¿por qué tantas situaciones? Entonces es ahí donde es muy importante ver que cada factor suma en términos de inocuidad, pero uno a veces se pregunta, y bueno, pero para qué se generan todo este tipo de gestiones y de exigencias? Y el único fin fundamental tiene que ver con el cuidado y la salud de las personas. Eso no se les olvide, es muy importante porque todos estos esfuerzos buscan es que las personas no sean afectadas por consumir un alimento contaminado, porque de pronto ingieran algún mm, microorganismo en un vehículo que se llame postre, que se llame torta, que se llame sopa, ensalada, jugo, etcétera. Esos pueden ser los vehículos y las fuentes de contaminación, nunca olvidemos, son fuentes de contaminación biológica que tienen que ver con los microorganismos, como lo son las bacterias, como son los mohos, hay hongos y levaduras, virus, parásitos, todos ellos microscópicos, todos ellos invisibles, son perceptibles, son sus efectos, sus consecuencias cuando se manifiestan y entonces vemos unas superficies distintas en las frutas, unos colores verdes, esponjosos, mohos, donde tenemos de pronto olores desagradables en algunos productos, donde aparecen, digamos, esos fenómenos que nos confieren eh, todos los microorganismos indeseables, ¿cierto? Que generan una afectación en el producto. Bacterias, mohos, hongos, levaduras, parásitos y virus. No dejando de lado que también existen unos microorganismos que son benéficos en la industria de alimentos, que son con los cuales elaboramos, ejemplo, el pan, como lo es la levadura, como con los que generamos la cerveza o como generamos el vino, ¿sí? Entonces, no podemos perder de vista también este concepto microbiológico de aquellos eh, microorganismos que también son útiles para la salud, ¿sí? Esto no lo podemos perder de vista, pero esta es la fuente de contaminación biológica. La fuente de contaminación química tiene mucho que ver con eh, sustancias, ¿sí? Líquidas o no, en polvo también, que pueden afectar la calidad de los alimentos. Estamos hablando de detergentes, desengrasantes, de productos químicos que de pronto por imprudencia no están identificados dentro de la producción de cocina o están cerca, almacenados cerca a los alimentos que vamos a utilizar. Entonces, todos estos insumos químicos que los necesitamos para desengrasar las estufas, para lavar los mesones, los baños, etcétera, el piso, los techos, pueden generar una afectación de contaminación química a nuestros alimentos por algún tipo de imprudencia o descuido. Una fuente de contaminación es química, el smog, la contaminación, el humo que eh, eh, generan los vehículos. Entonces, los alimentos que están expuestos en las calles y absorben todo ese smog, entonces es contaminación química también. Y la otra es la contaminación física, el polvo, las partículas, los plásticos, los trocitos de papel aluminio que se quedan adheridos al alimento, un ganchito de cocedora, e incluso huesos de los mismos animales, huesos de pollo que por imprudencia y no desmechar bien la pechuga pueden quedar allí. La cubeta de huevos, el trocito de cartón, cualquier partícula, una cáscara de huevo puede ser una contaminación física también, además de ser biológica por efecto de las heces fecales. Entonces no olviden para esta semana, BPMs, resolución 2674, leer, fuentes de contaminación, química, física, biológica, y elaboración de la crema chantilly, que es un ejercicio para esta semana, acorde al modelo que les proyecté. Muchas gracias por eh, la visualización de este video, aquellos que la van a ver en diferido, y espero que sigan participando activamente en el curso de pastelería.
Un feliz día para todos ustedes.